Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, una nueva videocrítica, en este caso de una de las apuestas más interesantes de HBO en los últimos tiempos por una cosa en concreto. No es una serie de televisión, es una película. A veces nos olvidamos que HBO empezó también con películas, que es HBO son las siglas de Home Box Office, y que ha producido películas muy interesantes. Películas para televisión. Adultas, complejas, complicadas, muy potentes muchas de ellas. Tienen muchos proyectos también en ese sentido que van a salir adelante y gracias a que ahora tenemos HBO en España, pues podemos verlas. Y en este caso se trata de la videocrítica de uno de los más jugosos que han salido últimamente, tanto por el reparto como la gente que hay detrás de la película, que es Fahrenheit 451, la nueva adaptación de la novela de Ray Bradbury, que para mí es una de las, para mí, repito, esto es una opinión personal, es una de las 4 grandes obras de futuros distópicos de la literatura, que incluyen Un mundo feliz, Sueñan los androides con ovejas eléctricas y 1984, o sea, y por supuesto Fahrenheit 451, Ray Bradbury, Philip K. Dick, George Orwell y Aldous Huxley. Con esas 4 creo que yo las leí las 4 muy de jovencito en la adolescencia, porque me enganchó muchísimo. Fahrenheit 451, que fue la primera que leí, me enganchó muchísimo. Luego vi la película, ya que es la película original, es muy buena, esto es una nueva adaptación, pero me enganchó menos. Es verdad que la película ha envejecido un poco peor, pero la novela sigue estando de total actualidad. Y la película lo que hace, esta película protagonizada por Michael B. Jordan, el protagonista de Creed, y el villano de Black Panther, evidentemente, y dirigida por Ramin Barani, que es una película que es un proyecto personal de Michael B. Jordan, que es productor de la misma y que tenía muchas ganas de adaptarla. Lo que intenta es como la historia sigue estando de actualidad, el tema de la censura, del fascismo, pero sobre todo la censura, la libertad personal, de cómo la literatura, que esto es algo que dice muy a menudo mi compañero mi Juan Payán, que lo importante son los libros nos hacen libres, los libros son los que nos dan material para pensar, la literatura, no solo novela, ensayo, poesía, filosofía, los libros, mucho más que el cine, mucho más que la televisión, mucho más que los videojuegos, los libros son la clave. El saber del mundo está en los libros. Y bueno, los que no lo sepáis, los que no hayáis leído la novela o no hayáis visto la película original Truffaut, tened en cuenta que es la historia de un futuro distópico, aparentemente perfecto, en el que el departamento de bomberos, y aquí es muy importante el nombre original en inglés, los firemen, se dedica a quemar libros, a acabar con no solo libros, sino también lo que ellos llaman los grafitis, que es con lo que están escritos los libros. Esos textos prohibidos, pero claro, aprovechando la nueva tecnología también están el tema de servidores, de subirlo a servidores, de guardarlo en discos duros, etcétera, etcétera. De hecho hay un momento en el que se encuentran con libros por primera vez, que hacía mucho que no aparecían libros, y está muy bien planteado. El inicio está muy bien de la película, planteando este nuevo universo, da mucho peso a las redes sociales, al tema de redes sociales, a la imagen que tienen de nosotros a través de redes sociales, a los seguidores, a la televisión espectáculo, a los reality. Y le da mucha importancia una cosa de las que a mí más se me grabó cuando leí el libro siendo adolescente, que es lo de los bomberos antes se dedicaban a apagar fuegos y ahora se dedican a causarlos, que por eso digo que la palabra en original tiene mucho sentido, los firemen, porque en el libro además le dicen mira la palabra, ¿de dónde puede venir? Somos los hombres de fuego, ¿cómo vamos a ser? ¿Cómo vamos a dedicarnos a apagar fuegos? Dedicamos a crearlos. Y aquí juegan con eso mucho y lo juegan muy bien. Ya os digo, la primera media hora
sobre todo presentando pues al personaje de Michael Shannon, de Michael B. Jordan, el protagonista Michael Shannon, el villano, Sofía Boutella, casi irreconocible, la principal protagonista femenina, con un personaje chiquitito pero muy apañado, y presentando ese mundo, esa manera de entenderlo y esa sociedad. El problema de la película, que es una buena película de ciencia ficción, son unas... dura 1 hora 40, poco más o menos. Yo le daría 3 estrellas a esta película. El problema de la película llega a partir del segundo tercio, a partir del nudo, que es cuando empieza a ser más general, más genérica, más de andar por casa, cuando no es capaz de aprovechar los argumentos que tiene en el primer tercio, las ayudas para engancharse que tiene en la primera parte, y tira por caminos más trillados y más comunes, y de hecho algo apresurados. Llega un momento en el que dices, quizá la novela merecía una miniserie. Está bien porque no se hace pesada en ningún momento, porque apenas dura 1 hora 40 y va todo, pero llega un momento, sobre todo cuando cuando el nudo da paso al desenlace, en el que la película se acelera demasiado y queda un poco cogido todo tal que así. No es por ello ni mucho menos una mala película. Yo digo que para mí es una película de 3 estrellas, que se apoya muy bien en su reparto, que tiene un villano que está demasiado habitado en el cliché, y por desgracia a Michael Shannon últimamente le tocan demasiados papeles de este estilo. O sea, entre este personaje y el de la forma del agua, véanlo, el personaje en sí no, la habilidad del actor es lo que lo salva de la mediocridad y del cliché más absoluto. ¿Cómo lo hace este hombre? Se mete dentro del personaje y nos muestra con detallitos, sobre todo con la relación con padre e hijo que tiene con el personaje de Michael B. Jordan, nos muestra cómo es casi esa deuda personal que cree que tiene el otro con él. Y tiene escenas muy buenas, la del papel de fumar con el boli, esa escena es muy buena, pero es que no aprovecha ese camino, esas contradicciones que tiene el villano, esos choques, ese es pero no es, que no lo aprovecha y tira más por el cliché. Y le pasa también con el protagonista, que empieza muy fuerte con el tema de el villano, de su relación con el villano, los recuerdos de la infancia. Juega muy bien con los recuerdos de la infancia, no abusa demasiado de ello, sí más en la parte final, en el recuerdo de lo que vivió, de lo que sucedió, y maneja bien todo ese camino. Se le va un poco la mano también. Primero se nota que no tiene un presupuesto de la leche para hacer todo lo que podrían hacer, aunque está muy bien aprovechado, pero el hecho de que haya 1 o 2 camiones de bomberos nos explica bastante de cómo va la cosa, y el propio departamento de bomberos y todo eso. Pero por ejemplo lo de los edificios, lo de los emojis, todo eso que está muy bien implementado, tiene mucho que ver con nuestra sociedad actual. Y os digo que la película tiene mucho de nuestra sociedad porque habla de la censura, también del tema de la posverdad, del mundo peligroso al que nos estamos encaminando, en el que todo es ofensivo, todo ofende, todo es... el mundo que plantea esta película, y tal y como lo plantea, además es un diálogo genial de Michael Shannon, que por eso os digo que al principio ofrece más de lo que parecía, y luego se diluye un poco hacia el final. Se parece demasiado a este mundo hacia el que nos encaminamos. Os explico. Hay un momento en el que encuentran libros y empieza a hablar de por qué, le empieza a contar al personaje del protagonista por qué están prohibidos. Y coge, de hecho, y dice, molestaba a la gente, molestaba por racismo, con lo cual lo quitamos, pero luego salió ¿ves este lo escribió un negro, y por eso es, y también ofendía a los otros, también se prohibió por eso. Mira, ¿ves esto? No sé si encuentra la gente, Ernest Hemingway, eran machistas, el feminismo los odiaba, pues se prohibieron también por eso. Entonces, es como, es que es eso, todo ofende, todo es malo, todo es... no entendemos ni el sustrato del autor, ni el sustrato de la época, ni el sustrato de la obra, nada. Todo ofende, todo es malo, todo tiene que ser eliminado. Y te explica también, y ofendía a los machistas porque estaba escrito por una mujer, también lo quitamos, todo ofende, todo está prohibido. Entonces todos los libros se prohíben porque todos son una fuente de caos. Y los libros son una fuente de caos, es cierto. Porque los libros invitan a pensar.
todos los libros, aunque tú no estés de acuerdo con él. Hay un momento en el que uno de los personajes, en el que el personaje, creo que es Michael Shannon, sostiene el Mein Kampf, el Mi lucha de Adolf Hitler. Es posiblemente el libro más odiado del universo. Casi es más odiado incluso que la Biblia por muchos. ¿Quiere decir eso que ese libro hay que prohibirlo? ¿O quiere decir que a lo mejor ese libro, que es lo que plantea la película, hay que leerlo para no volver a repetir los errores que se cometieron? Para que otro Hitler no aparezca. Si un libro es machista o racista, ¿no habrá que leerlo para entender por qué lo es y evitar hacerlo en el futuro? ¿Y para entender una época? ¿O a las personas que vivían en una época? Es lógico. Los libros generan caos. Los libros te hacen pensar. Y el pensar chocan. Las ideas generan ideas. Y las ideas chocan y se enfrentan y generan debate. Y generan disconformidad. Y este mundo es complaciente. El mundo que presenta Fahrenheit 451 es de gente complaciente. Adocenada, aborregada, gente que sigue las normas, que aplaude cuando queman libros, que aplaude su reality favorito. ¿No es eso en lo que nos estamos convirtiendo? Ahí es donde la película brilla. Y ahí es donde hay enjundia, y es donde me interesa realmente. Que es el primer tercio y hasta llegado la mitad del tercio. La resolución final es donde flaquea un poco, donde cae más en el tópico, donde la resolución está más cogida por los pelos, donde han cambiado cosas importantes con el libro, aunque la esencia es perfecta, lo ha clavado. Donde no termina de aprovechar el tema de los fans. ¿Qué le dices a tus seguidores? Todo eso. Y cómo acaba no es igual. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la censura? Con censura podemos ser libres, porque es muy gracioso como con los niños lo presentan y los libros son malos y los niños abuchean a los libros en una escuela y queman un libro, una copia de un libro, porque no es un libro de verdad, lo tienen para entrenamiento y lo queman y los niños lo aplauden. Los libros están y te dicen los únicos libros que están permitidos, que son la Biblia, no me acuerdo, ahora de memoria estoy hablando y ya no recuerdo más, pero te cuenta eso. Y ves a los niños gritando y sí, ¿por qué? Porque están adocenados, porque están convertidos, porque están como están convirtiéndonos. Y los libros permiten el libre pensamiento. Y incluso aunque sea el libro que más odiamos en este mundo, leerlo nos da una ventaja, que es el conocimiento. Y el conocimiento genera caos, porque hace lo que os he comentado. Pero sin ese conocimiento, sin los libros, sin el rival, sin el de enfrente, sin el que piensa distinto a nosotros, sin entender que existe gente que piensa distinto a nosotros, y que podemos aprovechar ese pensamiento distinto para crecer, para madurar, para mejorar, es donde nos convertimos en el mundo distópico, aparentemente perfecto, donde las redes sociales lo copan todo, en el espejo, en los edificios, en todo vemos la reacción de la gente. Nos están emitiendo televisión 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahí la película funciona muy muy bien. Y se hace un proyecto muy entretenido, muy simpático, potente visualmente por momentos, sin ser nada del otro jueves en ese sentido. Una buena película a la que le falla quizá el tercio final, y a lo mejor una película tiene que haber durado 2 horas. Hay situaciones que están un poco apresuradas y un final un tanto apresurado. Y es una pena, porque el potencial es enorme y lo que deja la película es un buen sabor de boca. Pero agridulce, diciendo esto podría haber sido mejor todavía. Es buena, yo la recomiendo enormemente, os lo recomiendo un montón, de verdad, que le echéis un vistazo, que veáis hasta dónde pueden llegar las películas de HBO y que veáis este mundo que presentan, que veáis el personaje de Sofía Boutella merecía más espacio, por ejemplo, o el personaje de uno de los soldados, que ya veréis lo que sucede con él también, de uno de los bomberos. Esa lucha de poder también merecía algo más de tiempo. Ya veréis que se queda corta en algunas aspiraciones, pero el sabor de boca que deja es decir, me lo he pasado bien y me ha planteado y plantado ideas muy interesantes en la cabeza, ideas sobre la censura, sobre la libertad, sobre quiénes somos. Ya os digo, entre esos niños defendiendo lo de la democracia, son enemigos, las anguilas, los eels estos, son enemigos de la democracia, y tú estás diciendo, ¿cómo va a ser enemigo de la democracia la libertad de un libro? Pues están convencidos, ese estado fascista ha convencido. No es muy lejano a los nazis, ciertamente. Es lo que está hablando. Ha convencido
de que lo que están haciendo es una democracia. En realidad no. Es fascismo, es el fascismo más brutal y terrible y represor, que es coartar la libertad de pensamiento, el libre pensamiento. Puedes coartar tantas cosas. Pues la libertad de cada uno termina donde empieza la del vecino, pero el libre pensamiento no funciona así. Y aquí de eso va la película. Y ahí funciona muy bien, de verdad, ahí funciona muy muy bien. Lástima ese último tercio y esa divagación en el segundo, y que quizá merecía un poquito más de chicha, un poquito más de presupuesto incluso, y un poquito más de chicha, pero aún así, buena película de ciencia ficción distópica, una película para plantearse muchas cosas, para recuperar la novela, que la novela sigue siendo de Ray Bradbury, sigue siendo una pasada. De las 4 que os he mencionado es mi favorita, de largo. Para recuperar la novela y para recuperar para recuperar los libros, porque al fin de cuentas la película y la novela es un canto de amor a la literatura, no solo a la literatura, no solo a la narrativa, sino también a la poesía, al ensayo, a la filosofía. Es un canto de amor a todo eso. Hay un guiño, hay un momento de Harry Potter maravilloso para los fans incluso, que evidentemente cuando Ray Bradbury lo escribió no existía ni en la película original. Pero ver arder libros es dolorosísimo, y la película lo hace muy bien. Es un canto de amor a eso, a la libertad y a lo que los libros generan en los seres humanos. La libertad de decidir, la libertad de verdad. Y por eso solo ya merece ver la película y disfrutarla. Y ya os digo, la tenéis en breve en HBO, si no recuerdo mal, en España se estrena este domingo 20. Y ya sabéis, le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que queráis y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.